y quisiera en primer lugar agradecer la oportunidad que se me da de pensar y repensar sobre el título que se me ha pedido desarrollar. Les ruego que si se cansan, interrúmpanme, digan cualquier cosa. Hay una hora para este trabajo, pero es una presentación que puede ser interrumpida y después, sobre todo acompañada por una discusión, preguntas, observaciones. El tema que se me ha planteado ha sido la salud internacional, una visión desde el desarrollo de la salud en El Salvador. Y quizás al principio no tuve claro para dónde debería ir, pero luego después la respuesta que me llegó fue, bueno, vamos a hablar de qué pasó desde el inicio del programa, cómo se dio y muy particularmente qué ha pasado, y tal vez una pequeña reflexión que me hice. ¿Sería posible que al regreso de esa rica experiencia casi de 10 años en el programa de salud internacional en Washington y América entera, diría yo, hubiese llegado con el mismo interés de romper patrones, de buscar nuevos caminos a una rectoría de una universidad pública compleja y difícil, y aún más quedar con ganas después de 8 años de rectoría de llegar a un ministerio de salud, después de conocer todo lo que significa estar al frente de una rectoría de un ministerio? Bueno, traté de pensar en eso, pero quizás voy a empezar por una visión muy breve de esos antecedentes que nos llevaron a mantenernos en Washington 10 años, y sobre todo de iniciar este proceso en el cual yo llegué a Washington, sobre todo a trabajar con el doctor Teruel Adap, y ahí empezaron las ganas de iniciar este proceso. En primer lugar, ¿qué antecedentes hubo de esto? Un gran esfuerzo de trabajar con qué estaba pasando, con el verdadero lugar de trabajo, el verdadero lugar de producción de la cooperación técnica en los países. Y quizás mi primer esfuerzo dentro de la OPS fue el papel de las representaciones de país ante las nuevas perspectivas de acción de la organización. Y digo que ante las nuevas perspectivas porque estábamos viviendo otra OPS. La llegada del doctor Carlalle Guerra de Macedo significó una transformación sustancial, una nueva forma de ver incluso la visión de administración del conocimiento mismo, cosa que nos llegó muy adentro a los que veníamos de la academia. No sé si para los compañeros de líderes de salud internacional de las nuevas generaciones esto les aburra o ya lo saben también pero vamos a hacer una pequeña revisión. Quizás para los que lo vivimos fue muy importante, porque en el mundo de los organismos intergubernamentales y el mundo mismo, algo estaba cambiando. La propia Organización Mundial de la Salud, a partir de la última parte de los 70, uno debe detenerse qué significó el llamado de Mahler a la salud para todos y a la estrategia de atención primaria. Eso no nace en el vacío, nace por una serie de circunstancias que son sumamente importantes de analizar. Por eso, el otro elemento que lo pongo yo como antecedente son los esfuerzos de la OMS a finales de los 70 en la búsqueda de la meta de salud para todos. Y quizás, si ustedes reflexionan un poco, lo van a ver muy cerca del proceso que se dio en el análisis, en la creación de la residencia que se llamaba entonces. Mahler insiste, incluso en muchos de sus documentos actuales, el gran énfasis que la estrategia de atención primaria tuvo en el cambio social
como medida de liderazgo. Y es interesante seguirlo viendo a lo largo de todo el proceso. Él habla cambio social como medida de liderazgo y desarrolla en una de las conferencias que tuvo aquí con nosotros en el país la concepción de desarrollo, equidad y liderazgo. Y jamás separa el liderazgo de esos dos elementos. También yo diría que ese llamado de la OPS fue acompañado en esa serie de reuniones que se fueron dando después, a principios de los 80, con un llamado a aumentar en los países, en la OMS, en los organismos bilaterales y multilaterales, la masa crítica de líderes para salud para todos. Y yo creo que eso es bien importante, porque si algo debe privar a lo largo de este análisis de estos antecedentes y de la realización misma ya de los programas, es la demanda por la formación de líderes para lograr salud para todos. Ahora, ahí mismo se señala en ese llamado que esa ambiciosa meta de la salud para todos en el año 2000 no podía lograrse si no se disponía de personal profundamente identificado con los propósitos de la meta. Yo mantendría ese llamado todavía ahora, lo mantendría como una profunda necesidad y creo que con eso voy a concluir. Ese llamado de la OMS tiene eco en la Organización Panamericana de la Salud y es interesante analizar, ustedes que están en ese proceso de análisis de los OPS y sus organismos, los organismos de OMS, ¿por qué prendió en las Américas y no prendió en las otras regiones del mundo? ¿Qué condiciones especiales hay en las Américas como para que ese programa prendiera ahí? Que conste que posteriormente al éxito del Programa de Salud Internacional en las Américas, la Organización Mundial crea su propio programa y lo pone en Mediterráneo Oriental, con sede en Alejandría. A mí me tocó ir a la evaluación de ese primer programa y me di cuenta entonces de las profundas diferencias que existen entre los dos países, entre las dos regiones, sus formas de gobierno y todo el contexto que impide que un programa profundamente democrático, y eso sí, pueda realizarse en un lugar en que se está haciendo una forma de gobernar democráticamente. De lo contrario no se da. Muy brevemente y en una hojita, porque nos queda mucho tiempo, hablaría de los logros inmediatos del programa. Los programas, lógicamente, ahora habrán otras cosas de mucha trascendencia que ustedes añadirán a los logros, pero yo tal vez diría que lo más importante, y no sé si todos los integrantes del programa vieron, lo sintieron y lo vivieron, es la iniciación en la Organización Panamericana de la Salud de un proceso profundamente reflexivo y participativo. Y es interesante pensarlo porque creo que al principio eso causó resquemor dentro de la propia organización, por lo quisquillosos que eran los residentes, por lo molestos con sus comentarios, porque llegaban por primera vez, ahora ya se ven muy frecuentemente los jóvenes, era una organización un poco de mayores, ¿no? Y pienso que pensar que a esos mayores les llegaban a cuestionar los jóvenes ya era una primera ruptura, ¿no? Pero eso sí creo que contribuyó a crear un ambiente de crítica, de reflexión, pero de construcción, y eso me parece que fue muy importante. En ese contexto, ese mensaje que nos llegaba de Ginebra, ese mensaje que vino a través de todo ese abundante material y discusión, llevó incluso a una reinterpretación de la meta de atención primaria de salud. Y yo quisiera decir que estamos en este momento, todavía, en un periodo de reflexión sobre ello. La reinterpretación de Alma-Ata se está dando hoy, y se sigue dando en todos los países, y ojalá se siguiera dando.
pero eso como impacto en los servicios, como impacto en las universidades, en organismos intergubernamentales e incluso, bueno, muchos organismos no gubernamentales también, y en algunos centros de investigación. Entonces, pienso que esos logros se mantienen. El programa tuvo además algo como un detonador, un elemento generador, diría yo, de producción de conocimiento. Y creo que hay que verlo así. El trabajo colectivo, el trabajo de estímulo entre grupos, hizo que en el año 85, que fue quizás el año en que más se escribió, y de allí salieron libros y posteriormente se escribió mucho. Y creo que en toda la residencia puede verse como un impacto, como la cantidad de compañeros que siguieron ese proceso. Diría yo, ahí tenemos a Mario Robert y sus libros, ahí tenemos a Anne-Manuel Byrne, que a mí me asusta cómo el tiempo le ha alcanzado para producir todos esos volúmenes que han enriquecido la salud internacional sobre temáticas realmente importantes. Pero revisaba ahora, y esa es la ventaja de que le den a uno el reto, por ejemplo, de esta reunión. Yo revisaba que en el año 85 se produjeron 36 trabajos sobre los temas que ahorita estamos discutiendo, sobre temas que nos están preocupando ahora. Y en el año 86 se produjeron 25. Recuerden que el año 85 nosotros teníamos solo 6 residentes y 2 canadienses que estuvieron solamente por 2 años, pero esos 2 canadienses también fueron muy ricos en su producción y ahí tenemos un material que quizás valga la pena rescatar. Tenemos la mala costumbre, en general los latinoamericanos, de que no rescatamos ese material. Yo digo que eso valdría la pena el rescate de parte de esos 36 trabajos, muchos de ellos están publicados, pero otros no, y quién sabe si no vale la pena verlos. Él concluye sus comentarios, que aunque no le gustan a Laura, propone unirnos para tratar que la salud internacional pase de un campo de dominación y dependencia a uno de independencia y cooperación. Pero esa es una traducción de Milton Terry de lo que leyó en el libro verde, porque a él lo invitamos a OPS que hiciera la presentación del libro. Y trae lo que él oyó en Quebec, más su interpretación del libro. Yo creo que lo que no le gustó a Laura fuera que tomara sus palabras y las hiciera suyas, pero eso fue lo bueno, que él las hizo suyas. Bueno, quisiera completar estas consideraciones muy ligeras sobre lo que nos dejó ese periodo, es el de que un elemento muy importante, y ustedes discútanlo y díganos si estamos un poco fuera de foco, al considerar la salud internacional como rectora de la salud. La miramos así, pero discútanla ustedes y todos nos gustaría que nos dijeran si están de acuerdo. Y ver las políticas de salud, más bien dicho, pensar si las políticas de salud pueden pensarse sin una perspectiva de salud internacional. Y véanlo en el mundo en el que vivimos, véanlo en el mundo en que nos desplazamos y encontrarán la respuesta. ¿Será posible políticas de salud sin que pensemos en la perspectiva de salud internacional? Bueno, entonces, como resumen de estas consideraciones y conclusiones de lo que creemos que dejó, un pedacito de lo que dejó el programa por donde pasamos, es que debemos pensar y repensar la salud internacional y particularmente la formación en salud internacional. Yo insistiría que el elemento más importante es cómo pensar la formación en salud internacional, igual que la debemos de empezar
pensar en todos los campos del conocimiento, en todas las acciones, pero en particular la salud internacional, pensarla y repensarla para dar las bases de la formación, ampliando las bases de esa formación y refinando los contenidos. Diría que esas fueron muchas de las lecciones que yo saqué de la residencia. Sería absurdo pensar que eso es lo único que saqué mucho más. Y particularmente, insisto, no sé si hubiera llegado a la rectoría de la universidad y al Ministerio de Salud si no hubiese pasado por la residencia. He llegado a esa conclusión. Por eso, dando una respuesta a la pregunta que los organizadores de este programa me hicieron, pienso que el abordaje de salud internacional íntimamente vinculado a la educación superior y profundamente articulado en lo internacional, me permitió a mí una nueva visión de la universidad. Hemos trabajado mucho desde la residencia, desde la OPS, viendo la perspectiva de la universidad y salud para todos, viendo qué significó el pensar y enriqueciendo algo que a partir de del año 98 aparece en el mundo, que es esa interacción del mundo de la educación, de la ciencia y la técnica, que tampoco pueden desarrollarse sin el contexto internacional. Entonces, al cabo de 8 años de rectoría en la universidad, he pensado que salud y educación llegó al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud de un país que ha sido sometido a numerosas experiencias, a numerosos intentos de reforma e incluso a la propuesta de una gran reforma que es muy bonito leerla, es una maravilla de leerla, son muchísimos tomos de propuesta de una reforma en que el país tuvo poco que ver, porque fue elaborada por un grupo de excelentes consultores, pero se quedó en el papel, como ocurre cuando creemos haber ofrecido una consultoría muy buena, pero en la cual no ha participado el nacional. Entonces eso pasó en el país. Por falta de reformas, no se ha hecho la reforma. Todo lo contrario, debía haberse hecho por la cantidad de proyectos de reforma que existen en el país. Bueno, ¿por qué llegamos nosotros a un proceso de reforma y lo iniciamos tan pronto? Y lo iniciamos al nomás llegar a la rectoría, bueno, al ministerio. Llegamos porque había a nivel nacional, a nivel de país, toda una base organizativa, participativa, nacional, que exigía y decía lo que quería. Porque habían un planteamiento de múltiples organizaciones sociales que estaban clamando por un cambio, estaban clamando por un proceso al que nunca las oyeron. Entonces, esa es la base. Sin eso nosotros no pudiéramos haber trabajado. Cuando empezamos a ver la viabilidad de la reforma y a trabajarla durante el periodo de la campaña, en donde ya se nos había invitado a participar, llegamos a la conclusión que el mundo nos podía ofrecer una gran cantidad de conocimiento, de información, pero que teníamos toda esa participación popular, toda esa que clamaba que se le oyera, y empezamos a oírla, y empezamos a trabajar juntos, y empezamos a desarrollar una serie de discusiones que se tradujeron en propuestas, y luego después en planes. Y sobre todo yo creo que lo más importante es que teníamos la presencia de un gobierno y de un presidente que estaba contagiado con la idea de que salud era la base prioritaria de su gobierno, que salud era prioritaria y que salud debía de ocupar el centro de los cambios que iba a ofrecer en el gobierno. Sin esa voluntad política
por mucho que hubiéramos trabajado, hubiéramos tenido todo ese aporte nacional, pero también internacional, no hubiéramos podido hacer nada. Y lo internacional yo quiero recalcarlo e insistirlo. Nosotros tenemos un proceso de reforma, un proyecto de reforma, que no lo hicimos solos, que parte de nuestra propia experiencia, pero de la experiencia de cantidad de grupos en el mundo, que vinieron incluso algunos de ellos pagándose sus pasajes y acompañándonos para contribuir a que ese proceso se hiciera. Entonces, yo lo veo, el proceso de reforma nuestro, tan internacional como la residencia en salud internacional. Es así. Pero tampoco nos vinieron a decir, hagan esto. Tampoco nos dijeron, mire, lo que están pensando los habitantes de Guarjila, en donde está un grupo organizado maravilloso, que está trabajando muy bien, eso no sirve. Aquí traemos nosotros debajo del bolsillo la receta que va a resolver el problema. Eso no lo hicieron. Entonces, la lección que el proceso de construcción de esta reforma nos ha dejado, que ha sido tan importante, la Organización Panamericana de la Salud, otros organismos internacionales que se unieron, todos los compañeros que han venido de distintos países a acompañarnos, los momentos en que hemos podido traer a estas personas porque OPS nos ha ayudado, otras veces que han venido porque han querido venir a ayudarnos con sus propios recursos y porque se les ha oído, han trabajado como compañeros, como hermanos, y de ellos ha salido algo que es un proyecto de reforma compartido por todos. Y esa participación activa de aquellos que están comprometidos con un proceso, no solo en los países, sino en el mundo, creo que dio por resultado lo que ahora estamos presentando nosotros como reforma. Y digo, con la voluntad política de un gobierno de cambio que decidió llamarnos a colaborar, a mí me costó mucho aceptarlo, pero llamados a colaborar en un proceso que consideramos que es de todos y que va a servir para un cambio para todos. Solamente unas cuantas palabras para resumir lo que quisimos hacer con este proceso. No pudimos traer los libritos a que se refería, creo que era Charles, pero el resumen del propósito: garantizar el derecho a la salud a toda la población salvadoreña a través de un sistema nacional de salud que fortalezca sostenidamente lo público, incluyendo la seguridad social, y regule efectivamente lo privado, el acceso a la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud, un ambiente sano, seguro, incluyendo, pero no limitándose a ello, la creación y el mantenimiento de un sistema de atención a la salud eficiente, de alta resolutividad y con acceso equitativo a servicios de calidad para todas las personas. Este fue más o menos y compactado el gran propósito de la reforma. Sigamos. Una estrategia nada más de las múltiples estrategias que se trabajaron. Es la de construir un sistema nacional de salud basado en la atención primaria de salud integral. Y aquí quiero insistir, hemos trabajado mucho en tratar de entender a la gente qué entendemos por atención primaria de la salud, porque todavía había mucha gente pensando que eso había que confundirlo con el primer nivel de atención. Y eso es una cosa que la tenemos que pelear todos en las universidades, en los servicios, en todos lados. ¿Qué entendemos por atención primaria de salud integral? Como una estrategia para el logro de los objetivos del milenio. Allí colocamos los objetivos del milenio, aún con las dudas que ellos nos traen consigo, las limitaciones que le hicieron a Alma Ata, reduciendo las cosas a la mitad, y el abordaje efectivo de las determinantes de salud de las inequidades en salud. Pienso que eso resume lo que nosotros tratamos de realizar. Muy comprimido, porque al principio estos eran páginas enteras, cuando tratamos de resumir los principios fundamentales, esas eran enormes, prolongadas hojitas,
con muchas palabras, pero concluimos con que podríamos marcar 8 principios fundamentales, que coinciden en buena parte, muchos de ellos, con principios fundamentales que este gobierno está siguiendo en los distintos sectores, en donde teníamos transparencia, solidaridad, compromiso, intersectorialidad. Nunca pensé, mientras estaba en OPS, mientras trabajaba en la residencia, que iba a ser tan útil trabajar y desarrollar el concepto de intersectorialidad. Cuando pienso ahora en lo que ha producido ese principio, cuando pienso que no hubiéramos podido detener la pandemia de influenza del H1N1, cuando pienso que hay muchos otros desastres que han ocurrido en este tiempo y que no los hubiéramos podido enfrentar, sino con una bien entendida solidaridad que hizo que creáramos un gran Consejo Intersectorial de Salud y en el cual colaboraron todos. Entonces me di cuenta que qué bueno que había gastado mucho tiempo en educación, porque quizás el más grande aliado que tenemos en el campo de la salud nosotros ahora es educación. Educación en todos los niveles. La educación que nos proporcionan las autoridades de educación, la que nos dan los maestros, la que nos dan los padres de familia y los propios estudiantes. Sin esos filtros escolares que se desarrollaron al máximo durante la pandemia, la propagación hubiese sido fatal. Entonces, qué bien nos hizo profundizar en la concepción de intersectorialidad. Cuántas cosas trabajamos en lo de acceso universal, cuántas en la discusión de equidad en la residencia, y qué bueno fue porque cuánto nos han servido ahora, y muy especialmente en lo de participación social. El Foro Nacional de Salud, que en buena parte nos ayudaron las ideas desarrolladas por los compañeros brasileños, ha sido un elemento central y es ahora un elemento central que esperamos que siga creciendo y se siga desarrollando. Y que estos principios fundamentales que, como les digo, están resumidos y comprimidos, fueron los fundamentales, se vuelcan en 8 prioridades que establecimos para el programa y con eso voy a terminar. Las prioridades que el programa tiene, de ahora les quito la palabra prioridad, son los ejes del programa, son los ejes alrededor de los cuales estamos trabajando y que empezaron a funcionar al país a partir del 10 de mediados de julio del año 2010. Este año la reforma el presidente de la República la lanzó, la dio y estamos en esto. El primer eje, que es la construcción de la red integrada de servicios de salud. Ahí fue donde hubo que volcar todo lo que pensábamos en atención primaria, considerando que estábamos desarrollando el programa en forma de redes y que va desde el primero hasta el tercer nivel de atención perfectamente integrado. La red ha sido el primero de los ejes que se ha cubierto. El día de ayer presentábamos en el Consejo Social del Gabinete la construcción del Sistema Nacional de Emergencias Médicas. Posiblemente no hubiéramos logrado estructurar las emergencias médicas si no hubiéramos tenido ese organismo, el Consejo Integral de Salud, que nos dio la oportunidad de que entendiera el ministro de la Defensa, el ministro de Obras Públicas, de que tenían que unirse a nosotros para lograr la Policía Nacional Civil, que fue tan amplia en decirnos, ahí están nuestro centro para el teléfono, para el centro regulador, para ayudarles en todo lo que sea la comunicación y que allí se instale el centro regulador del sistema, y una alianza con la Policía Nacional Civil fue extraordinaria para esto. Lo ha sido con Defensa a través de sus helicópteros y a través de los demás que ofrecieron apoyarnos en ese sentido. Y en otras palabras, sin esa aproximación, Salud no puede hacer nada sola. Entonces, esa intersectorialidad que hemos logrado, yo espero que sea el camino para lograr lo que estamos planteando.
los otros ejes, la gran lucha que este ministerio ha tenido por el problema de los medicamentos y de garantizar tanto medicamentos esenciales, su distribución y demás, todos ustedes lo saben, pero en este país la lucha por lograr una ley de medicamentos justa y equitativa para toda la población está siendo parte de la construcción y de la parte de la reforma, con la enorme ventaja de que el presidente de la República tomó ya la lucha por una ley de medicamentos como una lucha propia y lo ha hecho público y tenemos todo el respaldo de él en ese sentido. Aquí tenemos el esfuerzo intersectorial. Siguiente. Nada, a mi juicio, pueden muchos criticármelo y decírmelo, pero creo que nada puede hacerse si no hacemos el desarrollo de la ciencia y de la técnica y la creación del organismo del Instituto Nacional de Salud, creado por decreto ejecutivo, está siendo un elemento que consideramos que va a ser básico para darle soporte tanto a la formación de nuestros cuadros como al desarrollo científico y tecnológico que el país necesita y que está tan fragmentado y tan atomizado, digamos. ¿Sí? La intervención del Foro de Salud es el reconocimiento a todos los organismos que venían trabajando sueltos y que ahora aunan sus esfuerzos para constituir el Foro Nacional de la Salud y que va a ser algo así como la base de nuestro sistema. El eje 7, para mí, es un eje transversal, porque cubre todo el proyecto, cubre todos los objetivos, cubre todas las prioridades y cubre de consiguiente todos los ejes. Se trata de la política de desarrollo y gestión de recursos humanos en salud. Se está construyendo, se está empezando a construir. Pareciera que ahí están las reglas, ahí están las normas, eso no sirve solo. Sirve todo ese trabajo enorme que hay por hacer para identificar, para comprometer, para aunar esfuerzos, para lograr que todos trabajemos en la misma dirección y no estemos trabajando separadamente. La último eje o prioridad, que es el desarrollo de un sistema único de información estratégica para lograr por fin ordenar, organizar los tantos ejes. No he llegado a encontrar el número exacto de cuántos son los ejes, los sistemas de información que teníamos. Para unos son 20 y tantos, para unos son 30 y tantos. Bueno, habían muchos sistemas de información y una realmente falta de credibilidad en la información que se producía. Este es uno de los grandes retos. Siguiente, por favor. Bueno, me la espera un momentito. Todo este conjunto de ejes y prioridades no hace nada si no tenemos a la gente. Y vuelvo a que recursos humanos, personal de salud, nuestra gente, es lo que debemos tratar de desarrollar para lograr que todos estos esfuerzos puedan hacerse posibles. Y aquí esto está obtenido de un fragmento del libro verde y que lo quisiéramos repetir aquí. Consideramos necesario contribuir a que nuevas concepciones en el campo de la salud internacional se hagan presentes en la formación del personal de salud de muchos países y en particular del personal incluso de las escuelas de salud. Ahí es donde tenemos que entrar también y tenemos que trabajar juntos. Y la decana de la Facultad de Medicina sabemos cuánto esperamos esto, muchas de las cuales no se han detenido a pensar en la enorme responsabilidad que implica lanzar al mercado de trabajo cada vez más internacionalizado, cada vez más interdependiente, cada vez más necesitado de comprensión y solidaridad a personal sin visión del mundo
ha de actuar. No debemos de pensar solo en lo nacional, tenemos que pensar en que esto, lo nacional, lo nuestro, está inmerso, está en el contexto de lo internacional. Entonces yo concluiría que tanto educación como salud no los podemos analizar solos, no vamos a trabajar solos, estamos viviendo en un mundo interconectado, necesario de comprensión, necesario de entendimiento y de trabajo mutuo. De modo que por eso creo que esta reforma tiene mucho de lo que aprendimos cuando trabajábamos con las universidades, cuando trabajábamos con los servicios, y que me enseñaron mucho a pensar y a tratar de hacer ahora lo mejor, pensando en ocupar todo lo que todos los compañeros de todos los países hicieron, aquello que hicieron bueno y aquello que no les resultó. Entonces, sigamos trabajando juntos en busca de un mundo mejor. Muchas gracias.